pero en la medida en que la política se mantenga, lo que va a significar es un incremento de la acción de respuesta de Estados Unidos. Con la frontera cerrada, todos van a ser expulsados. Y yo creo que lo que tiene que haber es una humanización de la migración. Eso es lo que, eso es lo que nos falta, que implica por cambios en las políticas migratorias en Estados Unidos, pero también en la región en general, por condiciones y posibilidades para que las personas puedan buscar y encuentren protección en México, porque ese es otro problema que es muy importante, y los que quieran seguir a Estados Unidos, que efectivamente puedan hacerlo. Como dije, el que busca protección en este momento y llega a Estados Unidos desde la frontera sur, no puede encontrar esa protección. Solo en el 2021 fueron deportados por vía aérea 17.806 guatemaltecos y de enero a noviembre del año pasado fueron aprehendidos en la frontera sur 290.675 compatriotas, según lo reportó el portal electrónico de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP. Bueno, ante la pregunta que hacíamos anteriormente con Sandy Monroy aquí en A la Medida, si deben de cambiar las políticas migratorias, es que esto es indudable, Sandy, por supuesto que deben de cambiar, porque tal y como están, entre comillas, funcionando hasta el momento, no es que sea de ni mucho beneficio para el país, de menos beneficio para nuestros ciudadanos migrantes, y aquí esto es una situación dicotómica, porque no es solo lo que no podemos ver nosotros allá en Estados Unidos, donde poco tal vez podemos influir, sino la política migratoria aquí en Guatemala. Primero, debemos preguntarnos, ¿hay una política migratoria vigente en nuestro país? Clara ¿Una política de Estado? No. Te digo algo, desde hace 3 años aproximadamente está por allí en el Congreso de la República el Código del Migrante. ¿Pero qué ha pasado? Nada. Ni se conoce siquiera, Julio, y aparte no es un tema, parece prioritario dentro de la agenda legislativa. Y sería de evaluar incluso esa agenda para este año, Julio, sobre los temas entonces que se deben también ir tomando, y aparte de esto, que avance la misma, porque hay muchos temas rezagados por muchos años. El tema migratorio es uno de ellos, y me llama la atención que, ¿cómo es eso que siendo de verdad la migración, un fenómeno que lejos de acabarse va incrementándose, y que ya incluso los pronósticos que han hecho expertos internacionales sobre la migración para este 2022 esperan que esto aumente y supere las cifras del 2021? Entonces, ¿qué se va a hacer de diferente en el tema migratorio a nivel nacional? A ver, aquí pasa lo de siempre, ¿no? Vemos venir el problema, no nos movemos y pensamos que así como apareció va a desaparecer. Y lo que pasa, como pasó con las maras, como pasó con cualquier otro fenómeno criminal como los extorsionistas, ahora pasa también con el tema de migración. Esto de la crisis migratoria, llamémosle así, empezó de manera local en la década de los 80, del interior de la República a la ciudad capital. ¿Cuál fue el resultado? Los asentamientos y muchas situaciones en las cuales nuestros ciudadanos no encontraron las mejores condiciones de vida. Posteriormente empezó, ahí estábamos todavía en el periodo de la guerra, en la época más cruenta, empezó esa migración hacia Estados Unidos. Pero es que hoy por hoy nos ha llevado a tener, habría que ver qué porcentaje, se dice más o menos que entre el 13 y el 15% de la población guatemalteca viviendo allá en Estados Unidos, más de 3 millones de guatemaltecos. Quiere decir que si con eso no es suficiente para que esto sea una prioridad como política de Estado, cosa que he de decir también, Sandy, no estamos aquí en Guatemala acostumbrados a tener políticas de Estado que trasciendan con los años y trasciendan los gobiernos. Hombre, la cosa no va a cambiar. Por eso es que este año 2022 esto tiene que cambiar. Sí, en todos los aspectos, si lo vemos, Julio, por ejemplo, si vemos el tema de seguridad. A ver, sí. Realmente no hay una política nacional de seguridad, como vemos que hay países que sí lo tienen, por ejemplo Estados Unidos, ellos tienen su política nacional. No avanzamos en este tema, es decir, cada vez que cambiamos de presidente, que cambiamos de autoridades, cada persona que entra exactamente tiene sus nuevos proyectos, y aunque los que tenía la autoridad anterior fueran muy buenos, a veces ni siquiera los toman en cuenta. Entonces partamos ahí por una política que sea de país, no específica de administración, ¿no? Es una política de Estado. Necesitamos política de seguridad, ahorita vamos con los datos, necesitamos política de migración y necesitamos otro tipo de políticas que no son
tema para analizar en esta ocasión. Vamos con los primeros datos, si me permites, por favor. Sí. Muchísimas gracias a nuestra producción. Ahí los tiene usted en pantalla. Considerando que año con año, tal y como lo estábamos analizando, la crisis migratoria va en aumento, Sandy, es importante visualizar posibles cambios a realizar en la, entre comillas, llamémosle así, política migratoria nacional. Es importante primero crear esfuerzos. ¿Para qué? Para lograr la reintegración de los compatriotas que retornan a nuestro país. ¿Reintegración qué? A la vida cotidiana, al trabajo, a la vida útil. Igual debe de pasar en las otras naciones centroamericanas, porque una cosa es que lo combatamos aquí en Guatemala, pero si en Honduras, El Salvador, Nicaragua, México sigue pasando esto, la crisis tampoco es que va a finalizar. No existe, escuchen por favor ustedes bien, un programa o una política de Estado, que es lo que estamos hablando hoy, que pueda atraer de vuelta al migrante para lograr su retorno voluntario. ¿Qué incentivo tiene un migrante en Estados Unidos de regresar a Guatemala? Ninguno, lamentablemente. Guatemala, Sandy, debe luchar por integrarse al órgano rector de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, a efecto de tener mejor y mayor respaldo hasta en el plano internacional. Y es que si no buscamos actores claves que puedan ser precisamente eso, aliados nuestros en este tema de la crisis migratoria, tampoco es que solo lo vamos a resolver. No, definitivamente no, Julio. Y la verdad es de que no sé qué se está esperando para poder tratar este tema. Sabemos que la migración debería de ser una de las prioridades también de nuestro país, Julio, porque mientras descuidamos las situaciones, descuidamos entonces que no damos las condiciones para que la población se quede, va a aumentar la migración. Aparte de ello, sabemos todos los peligros que existen, pero que en ocasiones o en muchas ocasiones, ¿cómo le vas a decir a un guatemalteco entonces que no lo haga si al final prefiere arriesgarse, sabiendo también muchos de los riesgos que implica migrar ilegalmente, porque esa es la mayor cantidad entonces de migración que se tiene, la migración irregular? Así es. Pero también no se hace nada en cuanto a mejorar las condiciones, o no se hace mucho por mejorar las condiciones para que el país sea un lugar donde tú elijas quedarte, donde tú veas que de verdad tienes un futuro, ves futuro en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. En otros países pueden haber listas de deseos de cosas que se pueden tener de mejor manera, pero aquí hay una lista de deseos aspiracionales que todos los guatemaltecos tenemos, pero por mejorar, ¿no? Porque necesitamos mejorar, ¿qué? Necesitamos mejorar en seguridad, sí, en educación, sí, en salud, sí, necesitamos mejorar en tema de creación de empleos, sí, de inversión también, pero ahora a todo esto y a lo que usted puede irle sumando a esa larga lista, hay que sumarle ya como otra prioridad, porque es prioridad nacional el tema de una política nacional de migración que efectivamente, número uno, cumpla con dos cosas: que sea tan atractivo estar en Guatemala para no tener que emigrar, lo cual significa tener seguridad y condiciones de desarrollo, de trabajo y puestos laborales para esos, salarios dignos, un montón de cosas más, y también el poder atraer a todas aquellas personas que están en Estados Unidos. Lo que estoy hablando al día de hoy, simple y sencillamente en las condiciones actuales, parece una utopía. Sinceramente sí, Julio. Mira, vemos mucho el caso de cómo podemos hacer para detener a los guatemaltecos, que no se vayan del país, que busquen oportunidades acá, oportunidades que muchas veces son muy escasas, Julio. Claro que sí. Pero aparte de eso también el otro lado, es decir, los guatemaltecos que son retornados, porque mira, el año pasado cuántos guatemaltecos fueron deportados, y cuando vienen aquí, que no es que vengan y bueno, al otro día ya tienen un trabajo, ya tienen un negocio. La Política Nacional de Migración, ¿no? Que los acoge. Incluya a esta población que retorna al país, que muchas veces prefieren regresarse que buscar algo en Guatemala. Realmente no ven como muchas posibilidades. ¿Y qué se hace para esa población? Es que no hay posibilidad. Por eso ahí tiene que cambiar. Vemos otros datos de cosas que podrían hacerse para implementar una política efectiva en materia migratoria. Cambios, al menos, que si de a uno se van dando, podrían ser buenos. A ver, uno de los esfuerzos, Sandy, y televidentes, que también debe privilegiarse es poder lograr precisamente lo que estamos diciendo en este momento: una articulación interinstitucional, y no solo del Estado, también tiene que participar la iniciativa privada. ¿Para qué?
para la inclusión social y, por supuesto, la inclusión laboral de aquellos migrantes que son retornados, porque si no, su único deseo es regresar a Estados Unidos, así sea a buscar la muerte. Es de vital importancia poder operativizar el denominado Código de Migración, olvidado allá en el más oscuro de los rincones del Congreso de la República, sobre todo para poder enfocarse en los derechos, pero también en los deberes de los migrantes. Nuestro país tampoco promueve la igualdad de género para la incorporación al mercado laboral de los migrantes. Esto evidentemente debe cambiar, siendo que toda política debe incluir un eje transversal, entre otros, ¿no? Y ese eje transversal es género, también es juventud y también es la situación etaria. Por último, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos, Andy, de manera activa para promover la transferencia de remesas, ojo con esto, de manera segura, pero no solo eso, porque no podemos de alguna manera venir y conformarnos con que cada año hay más remesas. Es un fracaso. Hay que capacitar y sensibilizar a nuestra gente para que de la remesa se invierta, para que de la remesa, porque imagínate tú lo que representan las remesas, 2.5% a 3% del Producto Interno Bruto. No solo se invierta, sino que se tengan emprendimientos, de la remesa claro, se hagan cooperativas, de la remesa se haga ahorro. ¿Cómo lo administra? De la remesa se administre, no solo se gaste, es que aquí se gasta la remesa. Exactamente, porque entonces después lo que va a pasar es que esa persona que está enviando su remesa, si lo deportan, al final, exactamente, si lo deportan, porque esa es una de las posibilidades, cuando se viaja irregularmente y no se tiene los documentos legales en Estados Unidos, la posibilidad de una deportación está ahí constantemente, latente, Julio. Latente. Entonces también pensar en el regreso, porque mira, realmente eso es lo que tienes seguro. No puedes ir. Eso es lo más seguro que hay, definitivamente. Claro, no puedes pensar, en unos 10 años, 20 años, que esté aquí. Realmente lo que puede pasar es el regreso. Entonces, ¿cómo prepararse para el regreso? Pero en realidad, luego que se van muchos guatemaltecos, Julio, ya no quieren regresar. No. Ya las familias se desintegran, ya mejor mando a traer a mis hijos, mando a traer a mi esposa, a mi esposo, porque ya no existe interés de regresar al país. ¿Por qué? Porque ven un futuro mejor y eso es lo que le quieren dar a sus familias. Ahí está la situación. La remesa hoy por hoy, aunque para cuestiones macroeconómicas significa, un crecimiento económico, claro, realmente significa una vergüenza en función de que eso se produce en otro país porque no se puede producir aquí. Entonces debemos de cambiar también ese chip mental del guatemalteco, pensar en el ahorro, pensar en la inversión, pensar en un gasto, sí, pero inteligente. ¿Por qué? Porque la remesa hoy por hoy, que es tanta, en millardos de quetzales, no se le está sacando el provecho porque la gente no lo está invirtiendo de una manera correcta. ¿Cómo lo puedes invertir de manera correcta? Hasta construyendo un bien inmueble, comprando un terreno, haciendo algo que de pronto te lo ponga a producir y que te dé ese valor agregado, ahorrándolo a plazo fijo, sabiendo cómo invertirlo, por ejemplo, en bonos, sabiendo hacer algo con esa remesa que no sea solo gastarlo, porque al final de cuentas, bien o mal, ya sea porque vengan deportados o porque ya cuando pasan 20, 30 años fuera de su patria dicen, bueno, ahora voy a regresar a vivir mi vejez allá en Guatemala, y se encuentran que del dinero que mandaron no hay nada. Eso es lo que hay que explotar. Por supuesto, Julio, pero de verdad, aquí es necesario que este 2022 sea de transformaciones, sí, que sea incluso de una evaluación y un replanteamiento de acciones, de políticas, de la creación de las mismas, porque mira, si no, nosotros vamos a seguir analizando este tema y todo va a pasar igual. Y por gusto. Y no, aquí ya queremos cambios, ya queremos ir fortaleciendo temas como estos que son prioridades. Es que yo no sé cómo a veces no se ven esas prioridades, Julio, cuando estamos viendo constantemente las deportaciones, los casos también de peligros, guatemaltecos que mueren en el camino, claro, guatemaltecos que en ese paso, ¿no?, también exactamente son presas del crimen organizado, como las deportaciones también se está dando un repunte, Julio. Es urgente tener una política nacional migratoria. Política nacional de migración, que trascienda los años, que trascienda los gobiernos. Y dos, también eso se puede lograr este año, fuera de reactivar en el Congreso el Código de Migración, el tema puramente diplomático, que en este caso Cancillería pueda negociar mejores condiciones
y casi que exigirlas y que hayan instancias de migrantes que puedan exigir esta situación de mejor trato para nuestra gente migrante, para nuestros guatemaltecos. Lo demás, pues ya se va a ir construyendo, pero empecemos por algo, aunque sea. Por supuesto. Bueno, este es el análisis que tenemos respecto a políticas migratorias. Al regresar, evaluaremos la protección a la niñez. Es increíble el número de niños que ya se reportan desaparecidos en este 2022. Vamos a estar evaluando esta problemática. No se han cumplido 3 días y ya casi 30 han sido desaparecidos. No cambie, nosotros somos A la Medida.